Las personas TLGBTQ hemos sufrido violencia en los colegios por ser quienes somos. No hemos sido TLGBTQ recién cuando somos mayores de edad. Lo hemos sido desde la niñez, ¿no? Entonces, el no hablar de estos temas, el no decir que existimos, pues hace que siga existiendo violencia en los espacios de niños y adolescentes frente a la diversidad sexual. Bueno, desde Féminas Perú creemos que el país pasa por una situación sumamente complicada, inmersa en una corrupción a más no poder, y que como sea están buscando cortinas de humo para esto, ¿no? Se aprovechan de la desinformación en general de la población para crear cortinas de humo sobre cosas que ni siquiera pueden ser reales, ¿no? Realistas. Para empezar, eso es un dictamen. Un dictamen de una comisión que ni siquiera pasa un pleno, que ni siquiera se va a hacer ley porque no se tienen los votos siquiera precisos para ello. Entonces simplemente es un tema que han puesto para que la gente no mire los actos de corrupción que han habido con respecto a las investigaciones que todos conocemos alrededor de la presidenta, ¿no? O sea, el hecho de la fuga de Cerrón en el auto presidencial, las muestras de intolerancia a las protestas y la forma muy violenta de respuesta del Estado para ello. Una encuesta del 3% de aprobación, ni siquiera 5, 3% de aprobación para la presidenta. Un momento en el cual el hermano de la presidenta está prófugo de la justicia y donde ese tipo de situaciones, al final de cuentas, le suman a ellos más que a la comunidad misma, ¿no? Porque para poder ligarnos a lo que mencionaba López Aliaga, este proyecto de ley, que es un mamarracho que ni siquiera ha sido consultado a las personas afectadas o ha partido desde el ámbito comunitario, simplemente es algo que se les ocurrió a ellos poder poner y hacer, ni siquiera tiene que ver con la familia ni nada por el estilo, ¿no? Porque no tiene ninguna connotación de reconocimiento del afecto entre personas del mismo sexo, ¿no? Simplemente es un proyecto de ley que lo que te está diciendo es que hoy puedes ir a inscribir tu contrato, que lo hiciste con un notario, así como escribes tu casa, como escribes tu carro, como escribes, no sé, cualquier cosa de valor que puedas tener y ya está. Que beneficia a un grupo específico de personas que lo que buscan es, pues, cuidar los patrimonios más que el reconocimiento afectivo de su relación, ¿no? O de lo que tú construyes como una persona, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, desde Féminas Perú, creemos considerablemente que esto es que que una parte de la comunidad LGBTQ está siendo utilizada para hacer cortina de humo de toda esta corrupción que existe, ¿no? Entonces, y eso es aprovechándose de la desinformación, del no tan involucramiento político de la población en general en estos temas, ¿no? Y que sepa cómo es que funciona la política en el país y cómo es que funcionan estos espacios en donde buscamos leyes, ¿no? Básicamente eso, para mí es una cortina de humo en la cual desde Féminas Perú no nos vamos a prestar para ello, no nos vamos a hacer cómplices de estos actos corruptos que tiene el Estado y que está tratando de invisibilizar con nosotras, nosotros y nosotres, ¿no? En política se dice que nunca nada está completamente cierto hasta que pase, ¿no? Y si quizás nos damos con la sorpresa de que esto pase el pleno, el congresista Cabero ha dicho, la institución constituida por dos personas del mismo sexo, se trata de la unión civil, o de sexo opuesto denominados convivientes civiles, quienes se unen voluntariamente para compartir un proyecto de vida en común y se obligan mutuamente uno frente al otro a cuidarse, a apoyarse y a tomar decisiones relevantes para la vida en ambos o de ambos. Para su formalización se requiere una escritura pública inscrita en el registro de personas naturales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de la SUNAR. Lo que tú has dicho, un contrato, o sea, más allá de romantizar quizás la unión civil, también da por hecho un contrato y realmente no es un contrato la unión civil, ¿no? O sea, pareciera que o te casas, te unes con un carro, con una casa, ¿no? De alguna manera también es algo como, se materializa mucho una unión civil, Leila. Completamente, ¿no? O sea, y ahí te das cuenta cómo tiene una connotación más de intereses patrimoniales que un reconocimiento de la construcción de vida en pareja de unas personas, ¿no? Entonces, ¿a quiénes beneficia esto, no? Quizás esos gays blancos que están acostumbrados, o gays o lesbianas blancas acostumbrados a la discriminación, a vivir calladitos
siguiendo este presagio de que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, y que lo único que les interesa pues es proteger sus intereses patrimoniales que pueden ir acumulando, ¿no? Esto no tiene nada que ver, por ejemplo, en el caso de que tú tengas pues problemas de salud y que tengas que estar dentro de ello, ¿no? Es gente que tiene dinero, ¿no? Que quizás tiene un seguro privado y que puede manejar las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, para nada tiene que ver esto con un movimiento social que reclama una igualdad de derechos hace mucho tiempo, ¿no? Un movimiento social que sí paga impuestos, que sí cumple sus deberes, pero que el Estado no los retribuye en forma de derechos, ¿no? Ni siquiera desde el plano de poder tener una educación en la cual se hable de la diversidad sexual y de género y en la cual las niñeces de LGBTQ puedan desarrollarse sin ningún problema, ¿no? Puedan desarrollarse libres de discriminación, de maltrato y cosas por el estilo. Las personas de LGBTQ hemos sufrido violencia en los colegios por ser quienes somos. No hemos sido de LGBTQ recién cuando somos mayores de edad. Lo hemos sido desde la niñez, ¿no? Entonces, el no hablar de estos temas, el no decir que existimos, pues hace que siga existiendo violencia en los espacios de niños y adolescentes frente a la diversidad sexual, ¿no? Y de género. Ahora Cabero también decía que, decía él en una pregunta de un programa, decía, vamos paso a paso. Entonces no entendía, o mucha gente decía que era como un engaño este primer proyecto de ley y que después se vendría el matrimonio igualitario. Ahora, el Perú se va quedando atrás en Latinoamérica con respecto a este tema de las leyes que protegen a la comunidad LGTB. ¿Hasta cuándo el Perú va a seguir esperando por una igualdad de derechos en última instancia? Lo que pasa es lo que te mencionaba de la desinformación e involucramiento en estos temas políticos de la población en general, ¿no? Si la población en general no está involucrada en temas políticos y lamentablemente quienes tienen dinero y quienes están que nos gobiernan utilizan los medios de comunicación para la gente darles ocio, chismes y televisión basura, pues vas a tener una población que no tenga y que no entienda todas esas movidas políticas, ¿no? Como tú bien dices, somos un país que estaba en la cola. O sea, yo creo que con este tipo de cosas que se están dando, estamos yendo más allá de ello, ¿no? Y mira, y ya que lo mencionas, yo creo que estábamos en la cola, pero con el tema de la unión civil y el tema del decreto legislativo patologizante de mayo de este año por parte de la Presidencia de la República sobre las personas trans, te das cuenta que hemos retrocedido, estamos en 1930, ¿no? Involución. Así es, en 1930, 1940, cuando Hitler o en Alemania se dan decretos que condenan a comunidades completas, ¿no? A través de las leyes, ¿no? Y facilitan o premonizan una política de exterminación frente a grupos de personas, ¿no? Estamos a ese nivel en el Perú. Hemos llegado a una involución, o sea, estábamos en la cola, pero con este gobierno hemos llegado a una evolución de más de 50 años atrás, ¿no? Porque unión civil en ninguna parte del mundo ya se mira como una posibilidad o una opción para desarrollo, ¿no? Han querido colocar, por ejemplo, el tema del decreto patologizante como una oportunidad para nosotras, ¿no? De poder tener acceso a salud privada, pero no han mirado que el tema de la patologización hace muchos años ni siquiera está visto como una oportunidad para que la comunidad trans tenga acceso a salud. Ya hace más de 20 años que en ninguna parte del mundo se patologiza para darte un derechos o para darte oportunidades de desarrollo, ¿no? Lo que se trata de ver es la situación de vulnerabilidad en la cual te has encontrado por las políticas que han afectado, ¿no? Las condiciones en las que nos encontramos las personas trans en el país no es una condición innata nuestra, es un condicionamiento social que el Estado, a través de sus leyes y las narrativas que deja que circulen por esos grupos de poder que al final se confabulan con ellos y quizás que pagan ellos mismos para mantener ese status quo de discriminación, es lo que hace que vivamos situaciones de violencia como las que vivimos, que vivamos o que tengamos cifras tan altas de suicidio, ¿no? Que tenemos por la violencia externa hacia nosotras. La disforia de género, por ejemplo, no es una cuestión innata en la cual yo tenga que sentirla porque nací de esta manera.
¿no? Es un condicionamiento social, que la sociedad dice que debo ser de esta manera porque hay tantos restriccionamientos. Entonces, pero yo quiero ser distinto, pero la sociedad dice que no. Y es ahí donde parte la disforia, cuando tú no encajas en lo que la sociedad dice que tienes que ser. ¿No? Entonces tenemos que entender las cosas de ese espacio. Agradezco mucho poder estar en este lugar porque lamentablemente nunca están las personas afectadas hablando de esos temas. Siempre ponen a otras personas hablando del tema, ¿no? Ahora, por qué la comunidad en general? Bueno, he ido viendo que grupos se están manifestando con respecto a este proyecto de ley, pero no están como unidas para ir en un solo frente al Congreso de la República, ¿no? Y decir, ¿por qué no nos invitan? ¿Por qué nosotros no hemos formado parte de una mesa técnica, quizás? Yo creo que lo que ocurre es un desgaste social, y lo vemos en la población en general, ¿no? Un desgaste social frente a toda la situación de corrupción que vemos, ¿no? Es toda una estrategia política para desgastar a la población en ello. Y eso no solamente pasa en Perú, ¿no? O sea, te tratan, y ahí es donde digo de que estos grupos de poder y con poder adquisitivo que manejan medios, utilizan medios de comunicación para instilar narrativas en las personas que terminan apoyando sus agendas, ¿no? Y que terminan tergiversando o direccionando el tema por un lado que no debería de ser y que la población en general termina creyéndola y cree que es de esta manera, ¿no? Entonces, en ese desgano social y en esa inversión de tiempo para poder fraccionar a la población es que ocurre todo esto. Entonces, si vemos que la población general, frente a los actos de masacre y asesinatos que han ocurrido para que este régimen se imponga en el país, no reacciona, imagínate un grupo vulnerable, ¿no? Que está siendo siempre discriminado, maltratado, minimizado. Estos mismos gays o lesbianas blancas son acostumbrados a la violencia familiar y a la exclusión familiar, haciéndolos creer que lo único que pueden optar por tener son esas migajas de derechos, ¿no? Entonces, imagina cómo es que podemos que poder tejer y poder tener tejer y poder hacerle frente a este tipo de políticas, ¿no? Como colectivos unidos y ello. Lo tratamos de hacer desde nuestros propios espacios y tratamos de avanzar de esa manera, pero lamentablemente hay una narrativa también metida en la población en general que nos divide, ¿no? El hecho de haber metido ese tema del comunismo, de estas ideas de que te van a quitar las cosas, ¿no? O sea, que hacen al final conseguir el objetivo de dividir la población, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, con el tema de de la revocatoria, ¿no? Hacia Aliaga, ¿no? También que se fraccionan y que yo creo que hasta ellos mismos, quizás algunos de los padrones para la revocatoria fueron hechas por ellos mismos, ¿no? Por esta gente para fraccionar el movimiento en contra del alcalde y la gestión que está realizando, ¿no? Tú sabes que en política nada es casual, ¿no? No, Nada totalmente. es casual. Y ahora, ya a finales del 2024, Leila, ya el año que viene es un tema ya electoral incluso, ¿no? Entonces seguramente vamos a ver que se voltean parte de esta comunidad política a buscar los votos e incluso que está dentro de la misma comunidad y que son partícipes de estos movimientos y partidos políticos. Ahí sí van a ir a buscar los votos y ahí sí van a buscar digamos que el asentamiento de parte de la comunidad LGTBQ. Entonces, ¿qué pasa en la comunidad? ¿De verdad se va a levantar y va a formar parte de lo político también o va a seguir allí esperando como borregos decir sí o no? Yo creo que hay mucho que mirar en ese plano. Y también hasta, ¿por qué no pensar que estas políticas de maltrato comunitario tienen que ver con ello, ¿no? Con que después estos villanos que están en la política luego quieran aparecer como los salvadores, ¿no? Como los Ujú. salvadores y que yo me acerco porque yo quiero cambiar las cosas, pero como tú bien dices, mientras las cosas no estén puestas, no podemos creer de que eso ocurra, ¿no? O sea, el pacto firmado por Keiko con estos grupos conservadores para no aceptar durante su periodo ni la ley de matrimonio igualitario ni una ley de identidad de género, pues te habla mucho de estos actos de quiénes son los verdaderos aliados, ¿no? O sea, quiénes realmente firman en papel y esos compromisos los hacen legales y perduraderos en el tiempo estos cambios que podamos ver en nuestro país, donde las personas podamos desarrollar nuestra ciudadanía sin ningún tipo de diferencias entre unos y otros, ¿no? Y que todos podamos gozar de la ciudadanía
plenamente. Y quizás una pregunta más personal, Leila. Veamos a una Leila que se va a lanzar a lo político, a posiciones donde quizás se pueda tomar más decisiones. Mira, yo te voy a ser bien clara con esto porque no eres la primera que me lo menciona. No me interesa la política, pero estoy completamente también segura que el camino en el que estoy es ese. Entonces, yo voy a estar en donde se me necesite estar y si también las capacidades emocionales me lo permitan hacerlo, ¿no? Soy una persona que en realidad no le debo nada a nadie. Soy una persona que soy conformista y con lo que pueda tener, soy feliz, simplemente teniendo el amor de mi familia, teniendo para comer y el amor de mis perros, soy feliz con eso. Entonces, en realidad, que pueda perder de poder meterme en política, no lo tengo. Así que si es que el destino me lleva por ese camino, ahí estaré. Pero no es algo que esté planificándolo y que esté premonitándolo. Quizás lo pueda pensar, pero la posibilidad de pensarlo solamente es por saber que les voy a dar ahí en el... Es como que pisarles el juanete a todos esos conservadores antiderechos. Esa sería la razón por la cual sí lo haría por simplemente pisarles ese juanete que tienen ahí. Eso es lo único que me motiva para ello. Pero una cuestión personal en realidad me es indistinta, porque como te digo, ansias de poder, ansias de económicos no me movilizan, ¿no? Porque Ujú. creo que el hecho de vivir, las mujeres trans o quienes vivimos en la exclusión en general, habemos algunas que quizás ansiamos por tener el poder. Otras que nos acostumbramos y aprendemos también a disfrutar de ello, ¿no? El hecho de poder tener vida, de poder ser feliz, de poder tener el amor de las personas que tú quieres, son suficientes para poder ser feliz, ¿no? No, y no más. Así que el destino lo dirá, el camino lo hará, pero no es algo que esté planificándolo ni mirándolo, ¿no? Todavía no está en agenda. Leila, finalmente, un mensaje a la comunidad LGTB o saber quizás qué se prepara para este año 2025, porque ya estamos finalizando este 2024, ¿no? ¿Qué expectativas tienes para el año que viene? Miren, yo creo que lo que podría decir es de que no nos dejemos utilizar, ¿no? Aprendamos a tener dignidad y simplemente, si no vamos, hay que evaluar quién gana más frente a una coyuntura, ¿no? El poder hablar ahora de, por ejemplo, una ley de identidad de género, para mí es completamente ilógico y tonto porque no va a pasar de la discusión y más bien le vamos a hacer el favor gratuito a ellos de hacer una cortina de humo más que tanto buscan para seguir haciendo lo que están haciendo. Para los cambios que se han dado en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Durante esta semana. Han habido cambios en el jurado en esas elecciones que lo que buscan es colocar al hermano de secretario o asesor de Keiko Fujimori como presidente del jurado de esas elecciones para poder arreglar las elecciones que vienen en el siguiente periodo y se preparen para quizás no sean elecciones verdaderas, ¿no? Sino sean fraudulentas. Entonces, no nos prestemos para esos circos y esas cortinas de humos tan fáciles, ¿no? No seamos tan baratos y tan fáciles, ¿no? Creo que las trans hemos aprendido a esta sociedad machista, patriarcal y capitalista a costarles, ¿no? A costarles y quizás haciéndoles el trabajo fácil al capitalismo, a costarles mucho dinero el poder convencernos para poder estar junto a ellos, ¿no? No, no, eso es lo que podría decir desde la mirada trans, desde la mirada de las mujeres trans, que aprendamos a cobrar más, pues, ¿no? A no ser tan fáciles y tan baratos para poder estar en esos lugares, para poder ayudarlos a ellos a que consigan sus metas, ¿no? Que es crear cortinas de humo para seguir corrompiendo el Estado y destruyendo la institucionalidad en el país.